Bendiciones para todos. Aquí estoy nuevamente con ustedes con una nueva clase y esta clase se llama Entendiendo la fiesta de tabernáculos. Y esta fiesta de tabernáculos es la última fiesta de las fiestas de otoño. Entonces hoy vamos a ver qué hay relacionado a esta fiesta proféticamente hablando. Comencemos. Entonces vamos a hablar de esta fiesta de tabernáculos. Les traje esta imagen para que se den una idea de cómo se celebraba y aún cómo los judíos en Israel, y bueno, y donde quiera que habiten judíos que celebran la fiesta, ellos hacen esto, una enramada. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta fiesta. Éxodo 25, del 1 al 9 nos cuenta. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos. Oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces aquí vemos cómo fue la primera vez que Dios le dijo a Moisés, cómo fueron las órdenes que Dios le dio a Moisés, qué tenía que recoger de los egipcios, para qué. Esas cosas, ese azul, esas pieles, ese carmesí, esas piedras, ese aceite aromático, esas especias, eran para la construcción del tabernáculo. Y miren lo que está aquí en el versículo 8, que se lo subrayé en rojo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, o sea, en medio del pueblo de Israel. Porque a lo largo de esta clase vamos a ver que siempre Dios ha querido habitar, morar, tabernaculizar en medio de nosotros. Y aquí les traje esta diapositiva para que ustedes vean. Bueno, eso es un ejemplo de cuando vamos a buscar en la Biblia interlineal. Yo busqué Éxodo 25, versículo 9, y busqué específicamente la palabra tabernáculo. Si nos vamos al original, la palabra hebrea que encontramos es la palabra Mishkan, que significa moradas, tiendas, una residencia. Entonces, cuando hablamos de el tabernáculo, es un lugar donde alguien habita. Por eso dicen moradas, residencias. Así que abajo dice cabaña, casa, cortina, habitación. Eso significa la palabra Mishkan. Y si buscamos la palabra tabernáculo, pero ya en Deuteronomio 16:16, refiriéndose a la fiesta, no a un lugar llamado tabernáculo, vemos que la palabra hebrea es la palabra suka, que quiere decir tabernáculo, sucot, matorral, choza, guarida, enramada, escondedero.
Eso es la palabra tabernáculo cuando se asocia a la fiesta de tabernáculos. Es la palabra Sukkah. Y recuerdan cuando hablamos desde la primera clase, cuando hablamos del calendario bíblico, que yo les conté cuáles eran las fiestas solemnes de Dios. Y en hebreo, ustedes van a encontrar, donde quiera que busquen, van a encontrar la palabra Sukkot. ¿Por qué? Porque la palabra Sukkot es el plural de la palabra Sukkah. Y la palabra Sukkah, como ya vimos, significa morada, tienda, carpa, cabaña, enramada. Por eso la fiesta de tabernáculos también se conoce como la fiesta de las cabañas. Y por eso no se dice Sukkah, sino Sukkot, porque estamos hablando en plural. Porque todos ellos, digamos el pueblo judío, como aún no reconocen a nuestro Mesías como su Mesías, ellos siguen haciendo estas enramadas en esa fiesta de tabernáculos. Y ellos construyen una enramada. Y miren lo que nos dice Levíticos 23 de esta fiesta. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Jehová, durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Jehová. En el 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Jehová. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Jehová. Holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponda. Ello además de los días de reposo de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Jehová durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el 8º día también habrá un reposo solemne. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que cuando dice reposo solemne o que ningún trabajo haréis, eso es lo que se conoce como un Shabbat alto o un Shabbatón. Sigamos. Versículo 40 nos dice, el primer día tomaréis para vosotros frutos de árbol selecto. ¿Sí? Ahí hay una cosa. Toman frutas. Dice también ramas de palmeras. Y aquí les hago una aclaración. No son palmeras de cocos como hay en Colombia o en países tropicales. Son palmeras de dátiles. Ellos toman esas ramas para hacer la suca o la enramada, donde ellos habitan, literalmente duermen, comen todo dentro de la suca durante 7 días. También la construyen de ramas de árboles frondosos, sauces del arroyo. Dice, y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Jehová, vuestro Dios. Celebraréis esta fiesta solemne a Jehová anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. Entonces, eso quería contarles acerca de esta fiesta de tabernáculos. Ellos toman frutos de árbol selecto. Ellos esos 7 días comen mucha fruta y construyen la suca de ramas de dátiles, de palmeras de dátiles, de árboles frondosos, de arrayanes y de sauces del arroyo. Y ahí habitan durante los 7 días de la fiesta.
Incluso así estén, digamos, si es una persona judía, esté en el lugar que esté. Si es un judío practicante o un judío religioso, él va a hacer la azúcar, así sea en el, ¿cómo se llama? En la terraza del apartamento. Donde sea, ellos hacen una azúcar. Dice, 7 días moraréis en tabernáculos. Aquí seguimos leyendo todavía Levíticos 23. Dice, 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas de Jehová. Eso es lo que nos cuenta Levíticos 23 acerca de esta fiesta de tabernáculos. Por eso los judíos siguen habitando o estando morando esos 7 días de la fiesta de tabernáculos dentro de sucas o enramadas. Miren lo que nos dice Deuteronomio 16. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos preceptos. Cuando hayas hecho la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la solemnidad de los tabernáculos durante 7 días. Y te regocijarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén dentro de tus ciudades. 7 días celebrarás para Jehová tu Dios en el lugar que Jehová haya escogido, pues Jehová tu Dios te habrá bendecido en toda tu cosecha y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Hay muchos versículos, yo creo que al final les voy a dejar la lista de todas las citas bíblicas donde pueden ver y repasar acerca de todas las fiestas solemnes de Dios, porque no es solamente en Levíticos 23. Y miren lo que nos cuenta Primera de Reyes 6:13. Dice, y la palabra de Jehová fue dirigida a Salomón diciendo, en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Eso es una de las cosas que tenemos que entender de esta fiesta de tabernáculos. No estoy diciendo que vayas a hacer un azúcar, sino entender que ese tabernáculo Dios lo puso ahí para que entendiéramos que Él desde siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Pero así como le dijo a Salomón, ten en cuenta que si andas en mis estatutos, si pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos y andas en ellos, yo cumpliré contigo y yo habitaré en medio del pueblo de Israel. Tenemos que andar en los estatutos y mandamientos que nuestro Dios nos dejó para que Él habite en medio de nosotros. Porque miren lo que pasó, por ejemplo, en Números 24. Recuerda que en Números 24 nos habla de Balac, ese rey de Moab, que quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Dijo, vaya, búsqueme a Balaam, a ese profeta, porque necesito, porque toda la gente que él maldiga queda maldita. Y necesito que me maldiga al pueblo de Israel. Porque es que no podemos vencerlo por ninguna forma, de ninguna forma. Entonces lo mandó a buscar.
y llegó. Eso sí, antes Dios le dijo, vas, listo, puedes ir, pero solo hablarás lo que yo te diga. Y Balaam le dijo, le mandó decir a Balac, yo voy, pero solo te puedo decir lo que Dios me diga que te diga a ti. Y así lo hizo. Y no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Si ustedes leen Números 24 muy cuidadosamente, se dan cuenta que Dios le abrió los ojos y pudo ver cómo estaba el pueblo, cómo estaba el campamento y la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Por eso él no pudo maldecirlos, porque vio la protección de Dios en medio de su pueblo. Pero si tú o yo nos apartamos, no cumplimos los estatutos, no cumplimos los mandamientos, no andamos como debemos andar, vamos a andar fuera de la protección de Dios. Por eso, si tú quieres la protección de Dios, guarda todos los estatutos, todos los mandamientos y tenlo por seguro que nadie, nada ni nadie te podrá maldecir, porque Dios estará contigo. Y se los voy a mostrar. Miren, Primera de Reyes está hablando que Dios, ahí no está hablando todavía de Jesús. Bueno, pero mire lo que nos dice Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí ves? Tanto Dios como su Hijo han querido siempre estar en medio de nosotros. Y cuando Él está en medio de nosotros, tenemos una protección. Luego, cuando veamos la clase que se va a llamar el tabernáculo de Moisés, van a entender qué es a profundidad y proféticamente el tabernáculo. Y van a entender que cuando estamos en Él, van a entender cuál es nuestra cobertura, cuál es nuestra protección. Porque todo el tabernáculo habla de nuestro Mesías. Él es el tabernáculo. Y mire lo que nos dice aquí. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. ¿Sí? Él se hizo un tabernáculo. Él es el tabernáculo. Y miren lo que nos dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo, de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Porque ese siempre ha sido el deseo de Dios, estar en medio de nosotros. Y ahora quiero explicarles acerca del propósito del azúcar. El propósito del azúcar, o sea, de la enramada que se hacía en ese entonces y que los judíos hacen todavía, es hacernos recordar nuestra necesidad de Dios.
y el hecho de que nuestra vida en la tierra es tan temporal y pasajera como la azúcar misma. Porque es una enramada que eso no dura sino una semana. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuál es el significado profético de esta fiesta? Entendiendo que el propósito o el trasfondo de esa palabra tabernáculo es morar, habitar. Y ya vimos que tanto Dios Padre como Dios Hijo siempre han querido morar, estar en medio de nosotros. Eso es lo que va a suceder en una fiesta de tabernáculos. En una fiesta de tabernáculos se dará comienzo al reinado milenial. Ahí comenzará el milenio. Por eso la importancia de entender en qué tiempo estamos. Porque muchos dicen, no, eso nadie sabe, el día y la hora, nadie sabe esto. Cuando tú estudias los tiempos, tú ves que Dios es un Dios que marca tiempos y cumple con los tiempos que Él estableció. Y mucho más acerca de las fiestas solemnes de Dios. Él ya cumplió las fiestas de primavera y la fiesta de las semanas. El cumplimiento para los últimos días son estas 3 fiestas de otoño. En la primera, en la fiesta de trompetas, se llevará a cabo el arrebatamiento. En Yom Kippur será el juicio a las naciones y en esta fiesta de tabernáculos se dará comienzo al reinado milenial. Ese es el significado profético de las fiestas de otoño. Y como siempre les he dicho, y les dije desde la primera clase, ¿por qué nuestro adversario, nuestro enemigo siempre nos cambió el tiempo? Porque no quería que entendiéramos cuáles son las fiestas de Dios. No quería que asistiéramos al encuentro con nuestro Dios. Porque en cada fiesta hay ¿cómo sería la palabra? Hay una impartición de parte de Dios a su pueblo. Depende qué fiesta es. Dios imparte algo a su pueblo. Por eso Él siempre decía y recalcaba, y lo hemos leído desde la primera clase, que 3 veces al año tenía que ir todo varón, que no podían faltar, que año tras año tenían que ir. Pero llegó este adversario, llegó nuestro enemigo y ¡pum! Puso fue sus fiestas, puso fue sus tiempos y el pueblo de Dios dejó de asistir a las imparticiones que Dios da en sus fiestas solemnes. Entonces, eso era lo que quería contarles acerca de esta fiesta de tabernáculos. Y nos vemos en la siguiente clase, que será la fiesta, perdón, no la fiesta, será entendiendo el tabernáculo de Moisés. Bendiciones.